Hola. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos que nos están acompañando aquí presencialmente en Corferias, en la Feria del Libro, y también a quienes están virtualmente a través de nuestras redes sociales. Estamos hoy para hacer el lanzamiento de este libro que se llama Detrás del humo verde de los mercados de carbono en Colombia. Este pues ha sido un trabajo también de largo aliento en torno a esta temática, que se enfoca mucho en lo ambiental y que parte también de un ejercicio investigativo muy riguroso de una organización llamada Sensata Agua Viva y también de otras personas que ya vamos a conocer durante la conversación. Mi nombre es Linda González y soy la coordinadora del área de selvas y biodiversidad de Sensata Agua Viva. Entonces, básicamente estamos aquí no solo para hacer el lanzamiento oficial de este informe, sino también para conocer a través de otras personas que investigan sobre el tema, pues qué ha sucedido, ¿no? En todo este tiempo donde este mecanismo se ha impulsado, digamos, como una de las principales herramientas para afrontar la crisis climática y donde vale la pena también evaluar un poco como lo que ha sucedido desde las voces territoriales, desde las voces de la academia, por ejemplo, también desde las voces de las organizaciones ambientalistas, como es el caso pues, de esta investigación, y también desde un horizonte institucional que pues está en este momento encargado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces vamos a tener un escenario también de conversación donde la idea, además de escuchar desde esas diferentes miradas y diferentes experiencias, también un poco las dudas que de pronto puedan surgir tanto aquí presencialmente como en la virtualidad sobre el tema de mercado de carbono y también sobre lo que hemos pues analizado en este proceso. Entonces, no siendo más y también pues convocando a nuestras invitadas muy especiales, voy a empezar a llamarlas una por una para que por favor se acerquen aquí a componer el panel. En primer lugar, tenemos a Doris Taramuel. Doris es ingeniera biológica. Ella pues ha dedicado su tiempo también al trabajo de campo en áreas de reforestación, también tiene experiencia en áreas de en plantación y propagación de plántulas a nivel de laboratorio, y también ha tenido pues un trabajo importante en la Universidad de Medellín y en el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Pero principalmente para esta conversación, que es lo que también seguramente ya nos contará Doris, a nivel comunitario ha trabajado en el diagnóstico del impacto de la expansión agrícola, en el resguardo indígena de Cumbal, desde donde viene, ya también nos va a contar sobre eso, y concretamente en ese escenario es participante del colectivo ambiental de Cumbal, que existe desde el año 2022 y que ha tenido un propósito muy importante también en este tema del mercado de carbono, específicamente en algunos desafíos que ha traído la implementación del proyecto ambiental Red Más de Protección Pachamama-Cumbal, que aún continúa vigente en el territorio. Entonces, bienvenida Doris y gracias por acompañarnos. En segundo lugar tenemos a Laura Gutiérrez Escobar. Laura es profesora asistente del Instituto de Bioética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin y doctora en antropología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Y actualmente, que también es pues el motivo que nos esté acompañando el día de hoy, hace parte del grupo de investigación Justicia Climática y Carbono, junto con Natalia Hernández Vidal, además de otras características dentro de la trayectoria también de Laura. En tercer lugar, tenemos también a Joana Peña, para que nos acompañe aquí en el panel. Joana es profesional en Administración y Gestión Ambiental, también es magíster de investigación en estudios socioambientales con mención summa cum laude y actualmente también, aterrizándolo al tema que nos convoca el día de hoy, su trabajo se centra en la investigación crítica de los mercados de carbono, en especial los proyectos Red Más, que ya también vamos a desarrollar mucho más lo que eso significa, analizando principalmente los impactos sobre los territorios, las comunidades locales y la gobernanza ambiental. Y desde, digamos, todo esto se realiza, o lo ha realizado Joana también en esta investigación, se ha centrado en el cuestionamiento
de la mercantilización de la naturaleza finalmente, y la fungibilidad de la biodiversidad y la colonialidad de las soluciones basadas en el mercado. Y finalmente, que creo que aún no ha llegado, pero igual lo menciono porque en breve también compondrá el panel, está Juan Sebastián Valle Parra. Él es profesional de finanzas del clima y del clima del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y pues ya también nos va a ampliar un poco más su trayectoria y por qué también lo estamos convocando en este panel. Entonces, inicialmente sabemos que el tema de mercado de carbono por ahí en algunos lugares lo hemos escuchado, pero definitivamente es un tema que aunque centra toda su atención en materia climática y en materia también, digamos, de acción por parte estatal y por parte también privada, pues no es muy conocido, ¿no? En general la sociedad civil no sabe o no ha podido acceder o no es un tema que masivamente se informe, y parte de este primer momento es poder entender qué es, como empezar desde esas dimensiones. Entonces teníamos una pregunta inicial para Juan, cuando llegue, pero no sé si ya Juan llegó. Bueno, justo estábamos hablando de Juan, porque ya íbamos a empezar con la primera pregunta, entonces la voy a ir socializando mientras nos acompañas aquí. Bienvenido, Juan. Estábamos iniciando, gracias, con justamente el tema que nos convoca, que es el mercado de carbono, y empezar también a entenderlo, ¿no? Por el contexto donde estamos. Estamos en la Feria del Libro, y no para todo el mundo es un tema común, no todo el mundo de pronto se ha aproximado con diferentes entendimientos de lo que esto ha implicado en materia de acción climática. Entonces, aprovechando que ya nos estás acompañando, yo quería preguntarte también brevemente, como para que podamos entenderlo las personas que estamos presencial y virtual, ¿qué es el mercado de carbono? ¿Cómo lo entienden pues desde el Ministerio de Ambiente? Y principalmente, ¿qué son los proyectos Red Más? Que es a lo que vamos a ir como ahondando en este momento. Entonces, bienvenido nuevamente. Sí, puede ser esto. Listo, no, primero que todo, qué pena la tardanza. Por lo general, creo que es algo muy típico del gobierno, que la gente siempre llega tarde, y me avergüenza mucho ser una de esas personas. Para responder, quiero ser muy didáctico al respecto. El planeta entero está a puertas de una crisis climática, que es bien conocida por todos, y se da principalmente por temas de cambio climático. La unidad de medida para evaluar qué tan grave es el cambio climático es el dióxido de carbono equivalente en la atmósfera. ¿A qué le llamamos dióxido de carbono equivalente? Toneladas de CO2 en la atmósfera, o todo lo que se pueda homologar a ello. ¿Cuál es el problema? Que entre más carbono hay en la atmósfera, más se calienta nuestro planeta. Entonces, se generó un mecanismo, nació en Naciones Unidas, en Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para tratar de generar un incentivo que disminuya las toneladas de carbono que están en la atmósfera. ¿Cómo se hace eso? Disminuyendo las emisiones. Que todas nuestras empresas sean más sostenibles, que todas nuestras actividades productivas generen menos emisiones, pero que esa emisión de este gas, o más bien la reducción de esas emisiones, tenga un valor de mercado. Cuando esas emisiones se transan, se les adjudica un título, un crédito de carbono, pues yo le digo ahora a mis comunidades indígenas, a mis comunidades afrodescendientes, a todo aquel que tenga carbono almacenado en los árboles, que está generando una contribución al planeta. Entonces, le doy un valor a los bosques, le doy un valor a todas las actividades que me reduzcan emisiones, y así lucho contra el cambio climático. Así cerraría el mercado de carbono. No sé si quieres un contexto técnico. Hay dos mercados, entre comillas, un mercado voluntario y un mercado regulado. Es como la tipificación que de hecho hicieron ustedes en el documento. El mercado regulado como tal en Colombia está muy incipiente porque estamos construyendo el sistema de comercio de emisiones, que hagan de cuenta que es como un proceso más formal al respecto, en donde se genera una especie de cupos. El país genera unos cupos, estos cupos son transables y le van a permitir a las empresas contaminar X cantidad. Si usted es del sector de la aeronáutica, Avianca, es un gran emisor, un gran contaminador, pues le doy unas toneladas específicas, un permiso, para que pueda emitir hasta cierta cantidad. Y todo lo que esté por encima le voy a generar un costo. Si usted tiene permiso para emitir 1000 y emite 1200, sobre esas 200 adicionales le voy a generar un costo.
Es un juego económico, es un diseño de mecanismos para ayudar contra la lucha al cambio climático. Bueno, gracias. Y ahí tenemos también como un espectro muy general también de lo que es el mercado de carbono, un poco como la dimensión que toma para ese proceso también de disminución de dióxido de carbono, de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también ahora, pasando también a Joana, otro de los aspectos son los proyectos asociados al mercado voluntario, como los proyectos Red+. Además de eso, que es en lo que también se centra la investigación, que es lo que vamos a desarrollar un poquito más, es, bueno, un poco el tema o el lema más bien, el mensaje que deja la investigación es un humo verde, ¿no? Entonces, esto también como que lo queremos ahondar, ¿no? ¿Qué significa eso que el mercado de carbono esté escondido detrás de un humo verde? Específicamente los proyectos Red+, un poco como, ¿qué es eso de Red+? Que suena como a la televisión, ¿no? Hay un canal que se llama Red+, y además, en este proceso que Joana ha liderado desde Sensat también, pues, ¿por qué estamos diciendo que el mercado de carbono se esconde de un humo, además de un humo verde, ¿no? Entonces, te invito también como a responder y a hablar sobre Red+. Vale, muchas gracias. Buenas tardes para todos, todas. Bueno, este es un texto que, en efecto, el título es Detrás del humo verde de los mercados de carbono. Básicamente, nosotras hemos dicho que el mercado de carbono está detrás del humo verde porque es como un espejismo, ¿no? Lo que hemos evidenciado a lo largo, pues, de esta investigación y de otra que estamos haciendo en este momento es que los mercados de carbono básicamente le permiten a las empresas más contaminadoras del país seguir contaminando o inclusive aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero sin necesidad, pues obviamente de reducirlas, porque lo que sucede allí es que compran créditos de carbono en el mercado voluntario y infortunadamente el gobierno nacional les permite deducir el impuesto al carbono a través de un beneficio tributario que se llama el mecanismo de no causación. Y mediante este se le permite a estas empresas no pagar el impuesto al carbono. En un inicio fue en un 100%, desde que llegó este gobierno, desde la ley 2277 del 2022, se empezó ya, digamos que se redujo ese porcentaje en un 50%. Entonces, claro, justamente decimos que está detrás del humo verde porque las empresas siguen contaminando, es decir, lo que hemos visto es que también a lo largo de 30 años, como lo mencionaba justamente Juan, esto se generó más o menos como en el año 1997 y se dijo que sería un mecanismo que permitiría que se redujeran las emisiones de gases de efecto invernadero, pero esto no ha sucedido. De hecho, las emisiones han seguido aumentando, la temperatura global ha seguido también aumentando, entonces es un espejismo, ¿no? Nos dicen que es un mecanismo que soluciona la crisis climática, pero que en realidad no la ha solucionado y que lo que hace es beneficiar a los grandes empresarios en términos económicos, porque esto es un mercado que crece día a día y que tiene muchísimo dinero de por medio y solamente transando algo que está en el aire, ¿no? Que es también como esos gases de efecto invernadero que se dejan de emitir supuestamente. Entonces, esa es la razón por la que nosotras también en esta investigación decimos que es un humo verde, ¿no? Y que también está muy relacionado con cómo las empresas se lavan la cara diciendo que son ambientalmente sostenibles, pero pues en realidad no lo son. Podemos discutirlo un poco también más adelante, pero pues obviamente aquí en el libro tenemos un ejemplo claro de Glencore, que es una empresa pues que destruye territorio en el norte de Colombia, que compra créditos de carbono del Pacífico colombiano, dice que es ambientalmente sostenible, pero también ha seguido aumentando sus emisiones, ¿no? Y adicional a todos los conflictos territoriales, sociales, culturales que genera en el norte de Colombia. Entonces es básicamente eso. Bueno, muchas gracias. Pues ahí ya tenemos también como unos aspectos que vamos a encontrar en la investigación, tanto del mismo origen del mecanismo, pero también como lo que el mecanismo también ha propiciado en materia de continuidad de diferentes prácticas extractivistas y lo que ahora también vamos a lograr complementar con la experiencia de Doris en el ejercicio también pues de defensa territorial a nivel comunitario, ¿no? En Cumbal, es un poco cuál ha sido la experiencia, ¿no? Pues
en todo este proceso desde el colectivo ambiental de Cumbal, pero también a nivel comunitario, desde el momento en que saben o escuchan que hay un proyecto de mercado de carbono o un proyecto Red Más, ¿no? Que así fue como llegó. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué ha generado también a nivel local y a nivel territorial? Y que, digamos, qué reacción también han tenido pues desde el colectivo y desde el resguardo. Buenas tardes con todos y con todas. Respondiendo a una pregunta que decía que se generaba valor al tener una zona de páramo, zona de bosques, sí se genera un valor, pero ¿qué ha pasado a raíz de los bonos de carbono? En el Cumbal, en el 2022, en diciembre, se firma un contrato de mandato, pero solo se firma con un cierto líder del momento. ¿Qué ocurrió a raíz hasta el momento? Ha ocurrido que en ese contrato, como no se hizo la consulta previa con la comunidad, entonces ha generado división. ¿Por qué? Porque para unos dicen que nos van a pagar, eso es la propuesta de que nos dicen las empresas, que allí por cierta área se va a pagar cierta cantidad. Hasta el momento no ha ocurrido nada, lo que sí ha generado es división. A raíz de eso nos hemos organizado un grupo colectivo en defensa y en esclarecimiento de los hechos, de que salga a la luz de que en qué consiste el proyecto, cuáles son nuestras responsabilidades, y al momento pues todavía seguimos en esa gestión. Muchas gracias, Doris. También pues nos resaltabas un poco que desde la llegada de ese proyecto pues se ha generado división, ¿no? A nivel comunitario, y que fue necesario además hacer una búsqueda de información importante. ¿Identificas otro cambio que se generó a nivel comunitario, más allá de la división y más allá también de la necesidad de movilizarse en torno a entender qué era eso? Pues en ese momento a todos, a todos los residentes allí nos ha tocado comprender y tratar de entender qué es el concepto de bonos de carbono, cómo lo definen, para poder tratar de interpretarlo, si nos conviene ese contrato o no nos conviene, que hasta la fecha, según las consultas que hemos hecho como grupo ambiental, han definido todos los residentes en su mayoría que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque, digamos, toda la compensación que se supone que nos generan las multinacionales hacia los territorios estarían bien compensados, pero en realidad no lo es. En ese contrato nos decían que de ese 100% de los pagos que nos hacen, es el 60% incluía para la comunidad y el 40% se quedaba la empresa. De ese 60% implica todos los gastos de administración del proyecto, pero hasta la fecha no se evidencia. Eso es lo que se puede ver a la luz de hoy. Bueno, pues ahí también tenemos otros elementos que nos destaca Doris, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema del acceso, ¿no? Del entendimiento también de lo que implica el mercado de carbono, pero además de los beneficios que genera, pero además de la distribución, ¿no? Y cómo esto lleva a toda una comunidad a movilizarse en torno a, pues, a obtener información, ¿no? Y a entender un concepto y un mecanismo que ha sido diseñado en escenarios lejanos, inclusive, y que viene con una jerga muy específica que también pues en la investigación intentamos desarrollar porque realmente es complejo, es un concepto difícil, y que además, no sé si todas saben dónde queda también el resguardo de Cumbal, el gran resguardo indígena de Cumbal, y es en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Aunque la mayoría de los proyectos de mercado de carbono los hemos escuchado más en la Amazonía, ¿no? Como que es donde tenemos el imaginario de la mayor parte de área conservada en Colombia, pero no es exclusivamente allí, ¿no? Esta zona es zona de páramo y ahí también se desarrollan estos proyectos del mercado de carbono. Inclusive en los 2 años anteriores seguramente habrán escuchado en algunos reportajes que se hablaba sobre ese resguardo, y se habló también de lo que este proyecto generó. Entonces, digamos que hay como un acervo importante en materia de análisis de este caso. Pero entonces, también pasando a ese otro lugar donde escuchamos mucho sobre mercado de carbono, tenemos la Amazonía. Y sabemos que Laura ha tenido una investigación importante, sobre todo analizando
cómo el mecanismo del mercado de carbono y los proyectos RED+ han estado fuertemente desarrollándose en este bioma, en el bioma amazónico. Además de conocer un poco eso que has descubierto en este proceso de investigación, también quisiéramos pues saber en este intercambio investigativo qué te motivó realmente como a ahondar sobre esto, ¿no? Sobre el mecanismo del mercado de carbono, sobre los proyectos RED+ asociados al mercado voluntario de carbono, y también a todo lo que esto suscita, ¿no? Al ser el bioma amazónico hoy en día, digamos, muy escuchado en temas de conservación. Entonces, si nos puedes compartir un poco eso. Bueno, pues buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias por la invitación a Sensat. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, entonces digamos que yo en la tesis doctoral estaba investigando sobre semillas transgénicas o genéticamente modificadas, que era precisamente alrededor de la controversia sobre lo que tú estabas hablando, Joana, de mercantilización de la naturaleza, ¿no? Entonces, como a través de la modificación genética de los derechos de propiedad intelectual sobre material vegetal, se llaman lo que conocemos como patentes y etcétera, pues había procesos de mercantilización de las semillas y de digamos que acercamiento de las semillas como un bien común, de tal manera que los agricultores perdían sus derechos para sembrar y resembrar y circular libremente sus semillas. Y a partir de eso me pareció entonces interesante el caso de los mercados de carbono, porque era de nuevo esta expresión de cómo se crea una nueva mercancía, ¿no? Y esa nueva mercancía, a partir de algo aún mucho más, digamos, etéreo, ¿no? Que es el carbono, ¿no? Y cómo esto genera entonces la mercantilización de los bosques y, digamos, el cambio en la manera en que las comunidades entienden y se relacionan con sus bosques, ¿no? Porque entonces ahora los bosques pasan a ser sumideros de carbono, ¿no? Es decir, que su valor está dado por la cantidad de carbono que pueden secuestrar en su biomasa, ¿no? Y que esto entonces se convierten en estos bonos que pueden ser comercializados en el mercado, en los mercados internacionales y también pues nacionales. Entonces digamos que por ahí llegué a la investigación sobre bonos de carbono. Sí, pues justamente es todo un desafío, primero entender cómo esos distintos bienes, a veces no materiales, digamos, empiezan también a ser comercializados y además nuevamente desde lo técnico, ¿no? Se diseña todo un lenguaje y unas formas también de tornarlas mercantilizables, ¿no? Intercambiables y comodificadas. Entonces, esto supongo que también suscita como esa necesidad de entender y además porque es un paradigma actual, ¿no? Estamos hablando de la importancia de la conservación, de la biodiversidad, ¿no? Con todo lo que ha sucedido también desde el año pasado a raíz de la COP16, entonces es realmente algo importante de entender y justo en ese espíritu de entender fue lo que pues llevó o demandó como la construcción de esta investigación y no solamente el entender lo que se estaba mercantilizando, sino cómo opera, ¿no? Porque existen diferentes actores involucrados, inclusive en ambas modalidades de mercado de carbono, sobre todo en la voluntaria, y es ahí donde empezamos a ver patrones, ¿no? De cómo operan los actores y los proyectos. Y parte de eso pues se encuentra en la investigación y me gustaría pues ya preguntarte también, Joana, digamos en ese cruce de información, de análisis sobre todo de datos sobre los proyectos RED+, específicamente del mercado voluntario, ¿qué has, digamos, descubierto, visto, cómo operan, qué patrones y qué recurrencias hay allí? Bueno, pues dentro de esta investigación y también dentro de pues una que también estamos por sacar, esperamos este año, hemos visto muchas cosas. Una de las, digamos que las más comunes es que no hay información. Entonces, por ejemplo, en la gran mayoría de estos proyectos, y es el caso de Cumbal,
también la comunidad se enteró después de que el proyecto ya estaba siendo ejecutado en su territorio. Después de que un líder haya firmado un contrato de mandato, ¿no? Que también es importante tener en cuenta que aquí todos los contratos son de mandato, que son básicamente un contrato civil, que se rige por el derecho civil y que considera a los resguardos indígenas, por ejemplo, como entidades privadas, ¿no? Como una empresa, básicamente. Entonces, eso por un lado, la falta de información ha sido increíble. En todos los proyectos no hay, digamos que un registro, una trazabilidad de en qué momento firmó el resguardo o el consejo comunitario o la zona de reserva campesina, o inclusive actores ya más privados cuando son solamente espacios rurales específicos. No hay forma de encontrar como, por ejemplo, esos contratos, ¿no? Para poder inicialmente como analizar un proyecto a fondo es fundamental por lo menos tener el contrato de mandato. En muchos casos eso no existe, o si existe la empresa lo tiene resguardado, o el líder que firmó no lo quiere replicar con la comunidad. Eso por un lado. Por ejemplo, también está todo el tema del consentimiento, la consulta previa libre informada. En los territorios donde son resguardos indígenas y consejos comunitarios, esto no se ha hecho. De hecho, ahí surge justamente lo de la sentencia 248 del año pasado, en donde se le dice al Ministerio de Ambiente que tiene que regular las salvaguardas sociales y ambientales, que creo, pues bueno, en este momento debe estar también eso pues en un proceso, pero eso también es parte de lo que sucede. En territorio también pues hemos visto, y no solamente en el proyecto de Cumbal, sino pues en varios proyectos, como que no se sabe a quién se le están vendiendo esos créditos de carbono. En algunos casos sí se sabe, en otros no, pero en los casos en que sabemos se le vende a empresas como Terpel, a empresas como Chevron. Entonces, claro, las comunidades conservan su territorio, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos no saben a qué empresas les están vendiendo esos créditos de carbono, y no saben qué territorios se están destruyendo, irónicamente, a costa de su conservación, ¿no? Eso es como lo más complejo que vemos desde Sensat, sobre todo, porque es bastante difícil también llegar a un territorio y decirles, miren, o sea, su proyecto le está vendiendo créditos de carbono a esta gente que genera destrucción en otras partes no solamente de Colombia, sino del mundo, que sacan petróleo, que sacan minerales y que compran créditos y se lavan la cara, como lo dije anteriormente. Entonces, bueno, esos son como patrones. También hay problemas muchos en términos de tierras. Por ejemplo, se llega a un territorio en donde no, por ejemplo, en comunidades campesinas, se llegan territorios donde no hay pues una titulación o algo más, como que las comunidades tengan esa seguridad jurídica en términos de tierra. Y pues hay también espacios en donde digamos, las empresas privadas se apropian de territorios que son colectivos, dicen que el territorio es de ellos y empiezan a vender créditos de carbono. Eso ya lo hemos visto en el Pacífico, lo vemos ahorita, por ejemplo, con el caso del Bosque de Galilea, que también allí hay unos predios que son de comunidades campesinas que fueron desplazadas hace muchos años por el tema de la guerra. Cuando regresaron a territorio se dieron cuenta que entonces las tierras son de actores privados y estos actores privados están vendiendo créditos de carbono. Y a la comunidad no le llega nada de esto, ¿no? Entonces, son patrones que vamos viendo. Obviamente esto también incluye la división interna en las comunidades, porque siempre va a haber alguien que dice que está de acuerdo, porque claro, básicamente les llegan y les dicen, pues no tienes que hacer nada, solamente tienes que conservar. En algunos casos inclusive les dicen, tienen que reducir sus chagras. O sea, lo hemos visto en el caso del Piraparaná justamente, que se les dijo que tenían que reducir el 30% de sus chagras para aumentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante otros pues árboles, ¿no? Que son los que más absorben esas emisiones. Entonces sí, es como eso, las divisiones internas, la falta de información, la falta de consulta previa libre informada, el consentimiento, bueno, conflictos internos, conflictos territoriales, inclusive en términos de autonomía, porque las comunidades, como lo acabo de mencionar, no pueden decidir sobre lo que ocurre en su territorio, ¿no? Cosa que no debería ser, ¿no? Creo que eso es como para mencionar lo común, justamente. Bueno, pues ahí vemos no solamente como algunas cosas que ya estábamos analizando en esa primera ronda de preguntas, y es un poco la dificultad de entender primero el mecanismo, de acceder a la información generada a partir del mecanismo,
Además, el tipo también como de acercamientos que existen con las comunidades a nivel comunitario, tanto los pueblos indígenas, tanto como las comunidades campesinas en el contexto colombiano, donde hay pues toda una situación compleja en términos de tierra, ¿no? De tenencia de la tierra, con comunidades afrodescendientes también. Y esto obviamente ha traído muchos desafíos también para la institucionalidad, específicamente para el Ministerio de Ambiente, porque justamente es un mecanismo que emerge y que también es implementado a través de esa cartera, ¿no? Si bien tenemos los matices de lo que es regulado y lo que es voluntario. Pero entonces, frente a todo esto que ya también nos comenta Joana, de análisis también de más de 90 proyectos Red+, 92 proyectos Red+ en Colombia, donde se identificaron pues todos estos elementos que nos compartió Joana, es un poco con todas esos desafíos y concretamente con los conflictos socioambientales que en el momento en que se diseñó el mecanismo y se implementa en Colombia, pues digamos, no se tuvo en cuenta eso o no se reconocía como una afectación. Tal vez ahora, desde que conocemos los casos en diferentes comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Cumbal, y también desde que la Corte Constitucional emite una sentencia donde se reconoce explícitamente los conflictos socioculturales, como desde el Ministerio de Ambiente también han abordado estos diversos desafíos y concretamente pues los conflictos socioambientales, sobre todo a partir de lo que ordena la Corte Constitucional desde junio del año pasado. Gracias. Primero que todo, un comentario que se me pasó a hacer en la anterior intervención. Yo celebro mucho el nombre de esta pieza, alrededor de cambiar un poco la narrativa, las palabras con las que se habla del mercado de carbono. Porque muchas veces, quizás por inercia, por la fuerza de la historia y de las cosas, siempre que se suele hablar de mercados de carbono se habla en términos muy positivos. Entonces se habla en términos de, tenemos la crisis climática, lo decidimos todas las naciones en la Convención de Marco para Cambio Climático y lo aterrizamos en Colombia en nuestras circunstancias nacionales. Suena muy bien, el discurso no solo es técnicamente complejo y suena un poco enredador, sino que es muy estético. Es un discurso que suena muy atractivo para todos, para las comunidades porque les llega dinero, para los implementadores porque generan empleo, para la nación Colombia porque cumple sus metas de cambio climático. Es una retórica muy seductora. Cuando uno dice detrás del humo verde, realmente, pues de tacazo en el mismo título, cambia un poco la narrativa y eso hay que celebrarlo. Ahora sí, yo quiero hacer un comentario de por qué aparecen estos patrones que hacen que el mecanismo, llamémoslo así, todos estos mercados de carbono, funcionen mal. Yo creo que hay una manera muy sucinta de explicar eso, y es, el carbono está en los bosques, en su mayoría, forestal. Están las coberturas de bosques. Y el 80% de las coberturas boscosas del país está en manos de comunidades. Es decir, que cuando un empresario X, Y, Z, el que fuera, quiere hacer un proyecto, normalmente su contrapartida es una comunidad. Entonces estamos en una historia en donde somos un país completamente centralizado, hemos olvidado nuestra periferia, regiones como el Pacífico y la Amazonía han sido sistemáticamente olvidadas por el Estado, pero resulta que aparece una industria, un servicio, que va a comercializar algo que está en la periferia del país. O sea, aparece el mercado de carbono y se vuelve el centro de negocios la Amazonía, el centro de negocios el Pacífico colombiano. ¿Quién negocia del otro lado? De este lado, la gente de Bogotá, los privados que se enteraron de primera, eran las personas que trabajaban en el ministerio hace unos años. Entonces, varias de las empresas del mercado de carbono son de exfuncionarios, de exdirectores. Y ahora el problema es que del otro lado tengo comunidades. En economía, yo soy economista de formación, en economía a eso le llamamos una asimetría de información. Si yo de este lado de la mesa tengo personas que vienen de negociar en sector inmobiliario, porque ellos tienen empresas en sector inmobiliario, se dan cuenta de un negocio muy rentable y dicen, yo ya soy empresario gigante, ahora voy a montar una empresa de mercado de carbono. ¿Por qué? Porque tengo una rentabilidad gigante. Pero quien tengo al otro lado de la mesa es una comunidad que tiene necesidades, una comunidad que tiene hambre, una comunidad que no tiene recursos y que ha sido olvidada por el Estado.
Cojo al líder de la comunidad en el 2021 y le digo, estoy parado como si fuera privado, ¿no? Y le digo, venga a Bogotá, vamos a hacer un contrato. Usted toda la vida ha cuidado su bosque, porque ese es el rol de nuestras comunidades, son guardianes de nuestros bosques. Usted casi que no tiene que hacer nada, porque ya lo ha venido haciendo, pero ahora yo le voy a dar dinero por eso. Entonces el mecanismo per se no es malo, porque puedo estar mercantilizando la naturaleza, pero lo que estoy haciendo es promover la conservación. El objetivo es virtuoso, el objetivo es bueno, pero por la dinámica de este negocio, cuando yo siento a este lado un gigante mercantil y a ese lado a comunidades, como la mesa de negociación es tan desbalanceada, pues los resultados pueden ser negativos. Ocurren miles de cosas. Se negocian con líderes, un gobernador indígena, tiempo después el gobernador jamás le contó a su comunidad. Las negociaciones son supremamente irrisorias. Hay casos en donde yo genero como un comentario, esto es de índole personal, pero yo tengo un comentario que en el mercado de carbono se compran las cosas a precio de bulto de naranja y se venden como diamantes. Porque yo negocio con una comunidad y la comunidad no tiene ni idea de yo a qué precio estoy vendiendo esto, si lo estoy vendiendo en Colombia o en Alemania. Si al momento en donde me lo compran, ¿se lo vendo directamente a la empresa o se lo vendo a un intermediario? Porque usted hizo un negocio conmigo y yo le dije, vamos 60-40, 60 usted, 40 yo, eso es justo, es de la comunidad. Pero si yo a él le reporto la transacción que hago con un intermediario que es amigo mío, el intermediario nos pagó 25.000 pesos, que es el precio nacional de la tonelada de carbono. Y ese intermediario se lo lleva a Alemania y lo vende a $40. Yo no cometí ningún crimen. Yo cumplí el contrato. Yo estoy haciendo todo lo que la ley me dice. Pero es casi una estafa. ¿Estafa en qué sentido? Esa palabra es muy fuerte. Pero es un negocio muy asimétrico. ¿Por qué? Porque es que de este lado yo tengo todo el poder técnico, todo el flujo de caja, porque yo soy el que tiene el músculo financiero, y la comunidad le estoy vendiendo la esperanza de que reciba un flujo anual. Entonces, estos patrones que aparecen en este mercado, pues, tienden a ser sistemáticamente muy crueles con las comunidades. Ahora sí, ¿qué hacemos desde el ministerio? La palabra es técnica, puede sonar un poco enredada, pero la palabra es salvaguardas. Salvaguardas hace referencia a los estándares mínimos que tienen que cumplir llamémoslo este mercado, este mecanismo. Es decir, cuando yo estoy trabajando con comunidades indígenas, no puedo tratar a las comunidades indígenas, campesinas o afrodescendientes como otro cualquier negociante. No es un actor privado o un actor económico tradicional, sino que tiene un régimen especial de derechos. Entonces lo tengo que tratar con especial cuidado. ¿Ese cuidado en qué se traduce? Consentimiento previo, libre e informado, transparencia en la información. Y hay una muy interesante en la que estamos trabajando que la llamamos distribución de beneficios. Ahí hay algo crucial. Las comunidades han sido guardianes de nuestros bosques durante tiempos inmemoriales, es ancestral. Y resulta bastante extraño que en los últimos años se genere un mercado que le otorga valor a eso, pero el dinero no le llega a las comunidades. O sea, el gran porcentaje del dinero de este mercado se queda en otros eslabones, no en las comunidades. Sea la razón que sea, pero el dinero no se ve allá. El dinero se ve, y eso de hecho hemos tratado de hacerle trazabilidad, y es que incluso esos dineros puede que no retornen al país, porque la transferencia internacional de estos créditos es súper compleja. Si ya lo sacan del país, lo estoy vendiendo en Alemania, pero yo como empresario, en mi derecho privado, tengo una empresa en Panamá, y el dinero me llega a Panamá, ¿yo qué hago? Estado colombiano, ¿qué hace? Es supremamente complejo. Salvaguarda de distribución de beneficios es un intento que estamos desarrollando desde el Ministerio de Ambiente para darle un tono, palabras que hoy en día resuenan mucho, una distribución justa y equitativa de beneficios en este tipo de... No me gusta la palabra mercantilización porque yo me opongo a la mercantilización de la naturaleza, pero creo que en este caso la palabra mercantilización puede tener un tono positivo. Lo digo como con un criterio de base científica, y es nuestros bosques durante muchísimo tiempo no les hemos adjudicado ningún valor. Un ejemplo muy común, la gente le da más valor a un predio que está sin árboles porque es predio productivo a monte. Esa expresión de es que eso es monte. Entonces, normalmente en nuestra cotidianidad la sociedad colombiana no le da valor a nuestros bosques. Este tipo de mecanismos como el mercado de carbono pues le empieza a adjudicar valor a los bosques, y eso para mí es algo muy positivo. Ahora bien, tiene miles de efectos, tiene cientos de errores,
Y por eso me revuelvo mi comentario inicial, realmente celebro que se cambie un poco la narrativa frente a los mercados de carbono. Bueno, pues gracias también por el contexto y creo que eso también nos lleva un poco como a identificar, claro, más allá de los conflictos, de los patrones que también vemos al analizar los proyectos que están siendo implementados, pero además el origen de esas políticas climáticas que pues en este momento realmente enfocan como todos los esfuerzos en materia climática en los mercados de carbono, con los matices regulado y voluntario, siendo el voluntario donde más se genera todo esto porque sale como del control inclusive estatal, ¿no? De la información asociada a los proyectos. Ok. Déjame hacer un comentario ahí muy breve. Es que suele haber una confusión frente a la palabra mercado voluntario. Yo creo que eso es de las cosas que hay que empezar a decir consistentemente. En este tipo de negociaciones, como la empresa dice que esto es completamente voluntario, se piensa que no tiene ningún tipo de regulación. Y eso es importante no decirlo así. O sea, es un mercado voluntario, pero eso no significa que no tenga nada de regulación. Eso suele ser un error como comunicacional y tiene una agenda privada por detrás. O sea, cuando yo me acerco a la comunidad y digo, es que esto es completamente voluntario, me lo compran por responsabilidad ambiental empresarial. Entonces no le doy información, no le respondo a la gente, pero eso no es así. O sea, el mercado voluntario tiene unos tratamientos específicos en la ley. El decreto 1447 es como el principal. Ok. Y también, digamos que en diferentes interpelaciones, por ejemplo, en la Amazonía, pues que se ha consultado a las corporaciones, también se asocia, o sea, creo que ese entendimiento también se da desde la institucionalidad, cuando en las mismas corporaciones dicen, por ejemplo, que no tienen cómo intervenir en un mercado que funciona entre privados. Pero entonces, ahí también como para propiciar otros momentos del diálogo, aquí también en la investigación vamos a poder encontrar eso y también desde el Ministerio de Ambiente han desarrollado unos videos muy interesantes donde explican todo esto. Es un poco más allá, de nuevo, más allá de los conflictos, que igual siento que es como central, porque no es gratuito que solo el año pasado se reconozca desde la Corte Constitucional que es una afectación. Pero además tiene otras tensiones, ¿no? Que es un poco lo que nos compartías, sobre todo con ese paradigma de la conservación, ¿no? Asociado a lo que suscita el mercado, ¿no? En materia de qué implica cuidar el bosque, ¿no? A través de un valor o a través de un precio, y también cómo esto entra en tensión con los derechos territoriales de diferentes comunidades, pues principalmente en los territorios que ya estamos conversando. Entonces, frente a eso también quería pues preguntarle a Laura un poco eso, como qué tensiones, ya no enfocándonos en los conflictos, qué tensiones has descubierto también en este proceso investigativo asociado a ese paradigma de la conservación, de los proyectos REDD+, con los derechos territoriales y también las formas de estar en el territorio que tienen diferentes comunidades, en la Amazonía en este caso. Gracias. Sí, no, yo estoy de acuerdo como con todo lo que un poco decías tú, que decías, digamos que en la Amazonía, y precisamente por eso la gran mayoría de proyectos del mercado voluntario están en la Amazonía, y es pues porque donde obviamente tenemos mejor conservados todos los bosques, y lo han hecho las comunidades indígenas que están ahí en los resguardos. Y claro, digamos, yo diría una cosa, y es que precisamente el problema es que este mecanismo fue diseñado ¿mejor? Sí, ok. Fue diseñado en Naciones Unidas y fue diseñado, digamos, por científicos que trabajaban en cambio climático, pero también por el sistema financiero, ¿no? Sin realmente ninguna participación de las comunidades que habitan y cuidan los bosques. Y entonces, por tanto, responde a unas lógicas que son absolutamente ajenas a las lógicas con las cuales estas comunidades han convivido con los bosques. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, esta idea de la conservación es una idea que es problemática, porque muchas de las comunidades en la Amazonía con las cuales hemos hablado dicen: nosotros no conservamos el bosque, porque nosotros vivimos en el bosque, ¿no? Entonces realmente lo que nosotros hacemos es manejar el bosque.
una palabra que la asemejan, digamos, en español, pero que no tiene esa connotación, digamos, económica, pero es administramos el bosque. Entonces la idea es que me paguen por hacer nada en el bosque. Eso no va a llevar a la conservación del bosque, al contrario, puede llevar a su destrucción, porque la manera en la cual han conservado esos bosques es porque ellos han establecido unas formas culturales de subsistencia alrededor, por ejemplo, de la chagra, ¿no? Y que está en donde se relaciona formas de subsistencia, sistemas de pensamiento, espiritualidad, ¿no? Tradiciones culturales de manejo del bosque, ¿sí? Y por eso es tan grave, por ejemplo, que en ese ánimo de la conservación entonces digan, no, es que ya no puede hacer chagra, que obviamente va en contra de las salvaguardas sociales de Cancún y de la interpretación nacional de las salvaguardas que ha hecho el gobierno colombiano. Pero entonces lo que digo es que eso es un problema grave de, digamos, conceptual desde el principio, ¿no? Y es que al contrario, lo que tienen que hacer si queremos conservar la Amazonía es fortalecer el gobierno propio, es fortalecer las formas propias de habitar el territorio, de relacionarse con el territorio, que están marcadas por tradiciones ancestrales, pero que están marcadas también por la manera en las cuales, pues obviamente que estas comunidades se han insertado en los procesos históricos del capitalismo, en los procesos históricos que han tenido, digamos, a través de la colonización, y la integración a los mercados, por supuesto. Pero lo que digo es que esto tiene que hacerse, digamos, desde el pensamiento propio de las comunidades y no como una imposición que viene desde afuera con unas lógicas que, como tú dices, esa asimetría de información, pues es muy, muy difícil, ¿no? Entender esta parte absolutamente técnica de no solo lo financiero, pero también desde la ingeniería forestal, ¿no? De cómo funcionan los mercados de carbono. Entonces, eso yo diría por un lado. Y por el otro, claro, la manera en la cual hay otros procesos que pasan ahí. Entonces, por ejemplo, la manera en la cual el dinero entra en estas comunidades de manera que no es controlado, porque obviamente que el dinero tiene que llegar a estas comunidades, y que están insertadas cada vez más en los mercados y que tienen necesidades nuevas, internet, todo esto, que obviamente que tienen que tener, pero la manera en que esta gran cantidad de dinero que es para ellos, ¿no? Pueden llegar más dinero que, por ejemplo, del gobierno, de transferencias del gobierno. Bueno, ¿cómo ese dinero va a entrar a la comunidad para que no cree conflictos, para que además no les ponga en situación de riesgo en lugares donde hay conflicto armado, por ejemplo? Cuando también que, digamos, que este dinero se use comunitariamente, que apoye los planes de vida, ¿no? Y que no sea un dinero que entre, por ejemplo, como si fuera una especie de familias en acción, ¿no? Y que le dan plata a cada familia, ¿sí? Entonces ahí creo que hay un montón de procesos que hay que repensarse en red y que es complejo porque la mayoría de las comunidades en la Amazonía, de los pueblos, de los resguardos, quieren red. ¿Y quieren red por qué? Pues porque obviamente han sido comunidades abandonadas, donde el Estado no ha suplido sus necesidades y donde les llega un dinero que efectivamente necesitan, ¿no? Pero la cosa es cómo hacemos para que esos proyectos no generen estos conflictos, y yo creo que ahí habría que reformularlos del todo completamente, ¿no? Gracias. Pues bueno, yo creo que ahí finalmente nos va a quedar también como una posibilidad de no solo de conocer como todo esto que estamos intentando desenmarañar detrás de ese humo verde, justamente, ¿no? De todo el lenguaje, de todo lo técnico, también de toda la promesa que hay de afrontar la crisis por medio de una lógica de conservación que en muchos casos no es compatible con las formas de entender el estar, ¿no? En medio de un bosque, en medio de un páramo,
pues eso definitivamente ha traído un montón de desafíos para finalmente quienes reciben todo esto, ¿no? Porque los actores que llegan contactan directamente a las comunidades y esto moviliza todo lo que ya hemos conversado. Pero entonces, para que no nos quede el mensaje desesperanzador también como de cómo entender esto, de todo lo que puede generar en materia territorial, bueno, y de ahí para abajo los conflictos que se generan, pues también qué respuestas, pues concretamente desde la experiencia tuya, Doris, y del colectivo ambiental, pues bueno, ¿qué les ha movilizado todo esto, ¿no? ¿Qué estrategias han diseñado también o han pensado frente a la llegada de actores, tanto del mercado de carbono como otros que seguramente llegarían? Y finalmente, pues, ¿qué estrategias podemos hacer frente a todo esto? Aprovechando que además del panel que tenemos, pues tenemos otras personas que están frecuentando la Feria del Libro, que están viéndonos a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué mensaje podemos dejar a partir del aprendizaje que ustedes han tenido desde el colectivo, ¿no? Al afrontar todo esto? Bueno, son retos que nos llevan a desafíos, ¿no? Porque todo es incierto a raíz de esa problemática, porque no tenemos la solución, no está ni en nuestras manos, no está en poder de la autoridad, porque lastimosamente la autoridad o el líder que nos rige como comunidad se cambia cada año. Entonces, cada año es el poder de estarlo documentando de todo el proceso. A eso está a cargo del grupo ambiental, de todo el proceso a raíz del año 2022, todo lo que se está adelantando, porque han surgido más demandas contra el grupo, han surgido también amenazas y rivalidades entre los que sí quieren, los que no. A raíz de esto también, entonces, la comunidad está más preventiva, digámoslo así. En cada líder que selecciona, lo primero es la pregunta, ¿qué van a hacer a raíz de suspender este contrato tal como está? ¿Por qué decimos no? Porque en ese contrato está incluido toda el área donde nosotros residimos, toda, no hay una limitación, esta área es la que de pronto va a surgir para el contrato de mandato, porque sabemos que en ese proyecto Pachamama Cumbal debe haber unas responsabilidades, nosotros no las sabemos. Es un contrato que está firmado a 100 años, 30 años prorrogables a 100. Entonces, eso es lo que nos asusta. Tal vez nuestra generación no lo podamos ver o estemos bien, pero las generaciones futuras, eso es la preocupación. Entonces, ¿cuál es ahora nuestra forma de organización? En saber escoger qué líder nos va a representar y también decir de pronto cada propuesta que nos llevan con relación a la naturaleza, saber que para nosotros sí tiene un valor. ¿Cuál valor? La espiritualidad, que tal vez no es tangible, pero para nosotros sí tiene ese valor. Entonces, la sagralidad, los lugares sagrados para nosotros donde cada año se hacen los rituales, donde cada año se hacen armonizaciones. Sabemos también que estamos vulnerables porque también con el crecimiento de la población se ha expandido la frontera agrícola, también somos conscientes de ello. ¿Qué han hecho en este año? Convocar a reuniones para tratar de buscar soluciones con cada usufructuario del predio que está más aledaño a los páramos, porque en nuestra zona es zona de páramo y una parte de zona de bosque. La zona de bosque está conservada porque hay poca población, porque también las vías de acceso son muy difíciles, hay conflicto armado, entonces implica que todavía no sea una zona que a nivel de naturaleza está el mayor porcentaje conservado. A nivel de páramo sí está deteriorándose y la preocupación también viene a raíz el agua. Entonces, porque del páramo todos nos alimentamos, toda la población, municipio, ruralidad, el agua. Y sabemos que también a futuro es otra problemática. Es más fácil ahorita solucionar esa parte de empezar a reforestar lo de la zona de páramos. Entonces, nuestra solución es ir concientizando y sensibilizando a cada usufructuario que está más cerca de la zona de páramos para poder llegar a un acuerdo y tratar de disminuir la frontera agrícola. Gracias. Bueno, pues teníamos una fuerte intención de abrir la participación también de algunas personas que quieran comentar, pero creo que lo podemos hacer fuera también de este escenario, si tenemos alguna pregunta.
Quería solo también invitar a las demás panelistas para que no solo recaiga la responsabilidad en Doris, en este escenario de desafío constante, en un panorama donde hay un reconocimiento de una crisis, ¿no? Crisis climática, y donde han sido diseñados mecanismos que buscan afrontar esa crisis, pero bueno, ya hemos analizado en esta hora diferentes aspectos que se han generado a partir de su implementación. Pues qué hacemos, ¿no? Qué estrategias también desde nuestros lugares, desde la investigación, pero también desde lo institucional, qué estrategias podemos articular para justamente irnos a eso, ¿no? Al reconocimiento del valor de la naturaleza desde las diferentes ópticas y también cómo desde una perspectiva de justicia podemos afrontar y pensarnos en estrategias frente a la crisis. Entonces les voy a pedir pues en un minutico poder compartir lo que piensan en este momento y ya pues hacemos el cierre. Empezando por Laura. Bueno, pues no, yo creo que debe haber como realmente sentarse con los pueblos indígenas en cada uno de los territorios y hacer un proceso, digamos, democrático y de participación amplia para saber qué es lo que ellos quieren, proponen, es un poco en el ejercicio que hizo la Corte de si quieren seguir o no con esos proyectos red y si quieren seguir, cómo los van a replantear de tal manera que pues, realmente les aporten beneficios a sus propios procesos. Y también creo que pues en ese ejercicio, claro, desde la academia podemos apoyar, pero creo que lo más importante es que el Estado esté ahí presente, ¿no? Y todos los organismos reguladores del Estado, obviamente empezando por Ministerio del Interior, pero también y claramente Ministerio del Medio Ambiente, Defensoría del Pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera. Para que realmente se puedan garantizar, por un lado, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y por el otro lado también, pues obviamente, digamos, realmente que se puedan a través de este u otro mecanismo frenar la deforestación de la Amazonía, que es el principal la principal manera en la cual el Estado, el país contribuye al cambio climático, ¿no? Y esta deforestación de la Amazonía es algo realmente preocupante. No sé si han visto, por ejemplo, en Chiribiquete lo que está pasando, ¿no? Entonces eso pasa también porque es que un mecanismo de mercado no va a solucionar esto, porque el mercado no puede solucionar un problema tan estructural y complejo como es la deforestación en la Amazonía, donde hay grupos armados, donde hay intereses económicos, ¿no? Donde hay especulación con tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo diría es, este problema es demasiado complejo para que pueda ser solucionado por un mercado en el cual su principal interés, pues, es la ganancia, ¿no? Al final, o sea, es un negocio. Y entonces, en ese sentido, sí creo que hay el Estado colombiano y el gobierno tienen que tener un papel fundamental y pues por supuesto las organizaciones indígenas. Vale, bueno, yo digamos que también pensaría en que empecemos a pensar inclusive en el tema de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, porque ante la crisis climática seguimos emitiendo gases de efecto invernadero y le decimos a las comunidades, solucionen este problema, ¿no? Además de que sin mencionar la incompatibilidad del carbono biótico con el carbono fósil, como el conflicto siempre que hemos dicho que se requiere plantar millones de árboles para absorber todos los gases de efecto invernadero que se generan por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pensaría que eso es como lo fundamental, es algo estructural, es un tema que nos requiere pensar también como un cambio económico del sistema económico en el que vivimos, que es complejo, pero pues ojalá pudiéramos pensarlo. Y obviamente también nosotras como organización, pues hablamos de algo que es el manejo comunitario de selvas y territorios, en donde se reconozca que las comunidades ya tienen unas formas de vivir, unas formas de habitar, y que pues obviamente históricamente ha promovido ese cuidado de la naturaleza, más allá de esa conservación estricta que nos han impuesto, también desde una visión del norte global. Entonces pensaría que
Ese es como el mensaje. No sé si con este. ¿Sí? Muy corto, solo una idea como de reflexión de cierre. Yo creo que lo ambiental nunca ha sido tan importante como ahora, porque incluso en Bogotá tuvimos racionamiento de agua, el año pasado tuvimos incendios forestales a principio de año, y yo creo que eso permite una reflexión y es, se tienen que crear muchos más mecanismos, porque puede ser que el mercado solo no vaya a solucionar este tema en términos del mercado de carbón, pero tienen que existir miles de iniciativas, miles de movimientos ambientales, miles de movimientos ciudadanos, consumo consciente, apuestas de metabolismo social. Tienen que existir miles de cosas para afrontar esta crisis que se nos viene y que tenemos. Entonces creo que es un mecanismo más. Funciona con muchas fallas, pero ahí va. Humo verde que debería ser cada vez más eficiente y más funcional. El Estado tiene la responsabilidad de poner las bases del juego, las normas, la regulación para que así sea. Pero lo curioso de la historia es que parecen estar emergiendo muchos otros mercados de agua, de biodiversidad, y parecen haber iniciativas de todo tipo, desde el aeronáutico, desde la transición a dejar combustibles fósiles en el suelo. Puede que nos vayamos a enfrentar a un cambio social mediados por cientos de mecanismos como estos. Entonces, a nivel de sociedad civil, yo tengo una frase y es: lo ambiental se nos debe volver una prioridad. No es un tema de unos pocos, sino es algo que debe estar absolutamente todas las profesiones, todos los gremios económicos tienen que ser ambientalistas. Si no, esto es una crisis, el gobierno de Petro lo dice muy bien, es una crisis de la vida misma, ¿no? Nuestra misma vida la que está en juego. Ya. Bueno, pues también después, invitando al público también para que no se ausente, vamos a hacer la entrega de las investigaciones, de la investigación, de la publicación, pero antes pues quería agradecerles especialmente a ustedes que nos están acompañando pues aquí en el panel, ¿no? Fue muy interesante la conversación, aunque el tiempo se pasa muy rápido, y también pues principalmente a Joana también por la elaboración de esta investigación. Todo lo que hemos estado hablando aquí vamos a poderlo consultar en este libro, y también les invitamos a encontrarlo en la página web de Sensat Agua Viva, que es www.sensat.org. También lo pueden encontrar en el stand 216 del pabellón 8. Y pues agradecerles también a ustedes por estar aquí para escuchar de este tema, que a veces suele ser un poco distante de la cotidianidad pues de Bogotá, ¿no? De nuestra vida urbana y citadina, y esperamos pues que haya generado reflexiones varias sobre el paradigma de la conservación, pero también sobre la importancia de lo ambiental, como lo decía Juan. Entonces, muchas gracias, y para quienes están aquí les vamos a entregar los documentos. Gracias.